a aplicar el concepto de derivada para analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función f. Para ello vamos a utilizar el siguiente criterio que relaciona a las funciones crecientes y decrecientes con el cálculo diferencial. En este caso vamos a pedir siempre que tengamos, en principio, una función que sea derivable sobre un intervalo AB. Entonces lo que se establece acá es que f va a ser una función creciente si su derivada es siempre positiva para todo valor que viva en el intervalo AB. Y de manera similar, f es decreciente si ahora el signo de la derivada es negativo siempre, ¿no? Para cualquier valor de x en este intervalito. Y además, si la derivada es cero para todo valor de x en el intervalo, vamos a decir que es constante, ¿no? Pero a nosotros nos va a interesar únicamente ver cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Para ello, se van a determinar los intervalos en donde esta función va a ser creciente o decreciente. Entonces, para ello, analicemos el siguiente ejemplo. Entonces, aquí tenemos una función, la función x cúbica menos 3 medios por x cuadrada, y nos piden determinar en qué intervalos la función va a ser creciente o, en su caso, decreciente. Entonces, para ello, primero lo que vamos a hacer es calcular puntos críticos. Entonces, necesitamos primero la expresión de la derivada de la función f. De este modo, para ello no es difícil checar que la derivada de la función f, en este caso sería 3x cuadrada menos 3x, y por consiguiente, al momento de calcular sus puntos críticos, que recordemos consiste en igualar esta expresión con 0 y resolver la ecuación resultante. Entonces tenemos la expresión de la derivada junto a sus puntos críticos. Entonces, ahora lo que resulta es que los puntos críticos nos van a ayudar para determinar los intervalitos de prueba en donde vamos a checar si la función es creciente o decreciente. Para ello, para saber cuáles son los intervalos sobre los que voy a trabajar, pues puedo ubicar de manera ordenada a mis puntos críticos en esta recta numérica, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, aquí está el 0 y aquí está el 1. Eso quiere decir que los intervalos que debo de considerar son de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito positivo. En este caso, como tenemos dos puntos críticos, se nos generan tres intervalos. Entonces, para un mejor análisis de el crecimiento y decrecimiento de la función, vamos a elaborar la siguiente tablita. En dicha tabla lo que vamos a considerar es en la primera fila poner a nuestros intervalitos que se han generado a partir de los puntos críticos. Ya dentro de estos intervalitos vamos a elegir ciertos valores de prueba que posteriormente vamos a evaluar en la expresión de la derivada para determinar qué signo toma. Y finalmente nuestra conclusión, es decir, vamos a determinar si de acuerdo a los valores de prueba y el signo que tomó la derivada, esta es creciente o es decreciente, ¿no? Acuérdense que la conclusión gira en torno a la función original. Entonces, en este caso, como valores de prueba, yo puedo proponer, por ejemplo, x menos 1, x igual a 1 medio o 0.5 o x igual a 2, ¿no? En esta parte, ustedes pueden elegir qué valores de prueba, ¿no? Generalmente debemos de elegirlos de manera sencilla para que los cálculos no se compliquen. Ahora, partiendo de estos valores de prueba, lo que tenemos que hacer es evaluar a la derivada, es decir, a la expresión de acá, en cada uno de estos valores de prueba, ¿no? En cuyo caso, ustedes pueden comprobar que cuando yo evalúo a la derivada en menos 1, el signo que toma esta es positivo. Entonces, eso quiere decir que a partir de este valor de prueba, para cualquier otro valor que tomemos sobre este intervalo, la derivada siempre va a ser positiva. Y entonces eso quiere decir que la función f es creciente. ¿Sí? Algunos ponen una flechita para arriba, pero se debe de indicar que es creciente. Ahora, de manera similar con el valor de prueba, un medio, ustedes evalúan en la expresión de la derivada y lo que van a obtener es
que esa derivada toma valor negativo para x igual a un medio, ¿no? Entonces, en conclusión, la derivada es negativa para cualquier otro valor que se encuentre entre 0 y 1. Entonces, la traducción con respecto a la función es que aquí va a ser decreciente. Y finalmente, para el valor de prueba x igual a 2, ustedes pueden comprobar que evaluando a la derivada en 2, obtenemos un valor positivo. Es decir, para cualquier otro valor que ustedes elijan sobre este intervalito, la derivada va a ser siempre positiva y por ende la función va a ser creciente. Entonces, en conclusión, tenemos que f es creciente en los intervalos menos infinito 0 y 1 más infinito. Y por otro lado es decreciente cuando estamos en el intervalo 0, 1. Aquí no nos olvidamos poner en dónde, y entonces es así como utilizando la derivada y sus puntos críticos, puedes determinar los intervalos en donde f crece y f decrece.